vamos a trabajar lo que es un stop motion. Si les gusta algo de animación, no sé, por ejemplo, de Tim Burton o algo por el estilo, ya han de conocer más o menos qué es el stop motion, que es hacer como un movimiento de un objeto, como que así segundo por segundo, hacer como que van moviéndose lento, van tomando como fotografías y al final crean un movimiento como complejo o más fluido. Vamos a hacer exactamente lo mismo con algún objeto. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo abiertas algunas páginas de 3D y lo que van a empezar a hacer es que, por ejemplo, van a buscar cualquier objeto que ustedes quieran, por ejemplo, no sé, una silla, puede ser pues algo de mobiliario, puede ser, por ejemplo, una escultura, un juguete, puede ser zapatos, puede ser algún artículo decorativo, lo que ustedes encuentren que les guste, nada más es un solo objeto de preferencia, si quieren agregarles más está bien, pero vamos a hacer como una escena de producto y vamos a hacer que los objetos se muevan, por ejemplo, no sé si yo escogiera una silla como las de escritorio o algo así como esta. A lo mejor el movimiento que yo quiero que haga mi render o este objeto es que empiece a girar. Entonces van a buscar un objeto donde quieran agregarles algún movimiento. Yo, por ejemplo, voy a usar esta silla que gira. Y luego, por ejemplo, aquí le voy a poner en OK y voy a colocar mi objeto. Entonces, por ejemplo, yo aquí en vista, no sé, esta la voy a cambiar como frontal. Y lo que voy a hacer es dibujar en la pestaña de Create, en la sección donde dice Shapes, que es un círculo y un cuadrado, la opción de Line, y voy a hacer como ese tipo de panel. Si se acuerdan, es como una L. Voy a hacer algo así. Y para hacer la curva de en medio, nada más me voy a la pestaña de Modify, selecciono el vértice en medio y con Fillet hago como la curva, como algo así. Y ya que tengo eso, voy a irme a la pestaña de Modify. Bueno, ahí estábamos, al Modifier List y a Extrude. Y ya le van a dar un valor para que salga así como su plano. Si le llega a pasar como a mí, que se puso su plano negro y por la parte de atrás tiene color, lo que va a pasar es que tenemos que voltear las caras porque quedaron al revés. Es nada más seleccionar el plano, irnos al Modifier List y buscar Edit Poly. Vamos a seleccionar la opción de Element, que es un cubito, todo el plano y buscar un botón que dice Flip. Y así ya nada más giramos todos los lados de nuestro plano para que quede el color hacia esta parte. Y pues ya una vez que vayan como que acomodando su plano, su elemento, ya sea que hayan puesto una silla como yo o cualquier otra cosa, lo único que van a hacer es empezar a crearle materiales, la cámara y unas luces. Va a ser una escena súper sencilla, nada más debe tener un elemento, por lo menos. Si le quieren agregar más cosas, es cuestión de ustedes, pero yo les recomiendo que nada más utilicen uno para este ejercicio porque es bastante, está un poquito tedioso porque es manual, pero les va a quedar muy padre. Entonces, nada más, por ejemplo, aquí yo voy a crear una cámara. Aquí en Physical voy a crear la cámara. Y aquí la voy a ir acomodando. Y en este caso, por ejemplo, yo tengo que alargar un poquito mi ciclorama. Es exactamente lo mismo que habíamos hecho con la escena de las figuras, nada más que con un objeto descargado de 3D. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo como el encuadre que me gusta. Y lo que voy a ir haciendo es como ajustando un poquito lo de la cámara. Como estamos trabajando en Arnold, yo le voy a poner materiales de Arnold. Y pues un poco de iluminación. Entonces vayan trabajando en nada más su elemento que quieran hacerle un movimiento, el plano, cámara, unas luces y materiales. Tiene que ser algo bastante sencillo, que en esto no es en lo que vamos a tardar ahorita.
A veces si seleccionas el objeto viene, por ejemplo, Open y ya puedes seleccionar parte por parte. Si no te da esa opción, es en Edit Poly. En tu lista de modificadores debe de venir como Editable Poly o Editable Mesh y ya te deja seleccionar como elementos. Recuerden que antes de renderizar, para evitar cualquier error de que tienen materiales como desaparecidos o que no se localizan y les salgan así con muchas ventanas de advertencias, cámbienles todo el material a sus objetos, de preferencia háganles materiales nuevos, es como que sencillo hacer materiales desde cero, o pueden poner uno base así como yo le hice en toda su escena, y luego ya crearle materiales. En mi caso nada más voy a hacer tres, que sería uno para el fondo, uno para el asiento de la silla y otro para la base o el pedestal de la silla. Entonces nada más voy a hacer tres materiales simples, que en mi caso, por ejemplo, sería como un mate de color, un tipo textil o algo así como también de color y algo así como metálico. Yo aquí, por ejemplo, ya más o menos me quedó mi silla un poquito. Le puse iluminación, yo le puse tres luces, dos de los lados, así como en diagonal, y le puse una de enfrente para que se iluminara la parte de abajo, para que no quede tan oscura. Le puse un fondo totalmente mate, de un color muy parecido al asiento, y pues le agregué una textura de tela, así como en JPG, y un poquito de metálico en la base. Ya cuando tengan más o menos así ubicado su objeto, que ya haya quedado la escena, lo único que van a hacer es, si su computadora los deja, cambiar la calidad del render en el render setup. Déjenme, yo también lo cambio. Y por ejemplo aquí, en lugar de ponerle un HDTV, a lo mejor yo le voy a poner, no sé, 1600 por 1600, algo que no esté tan intenso, para que quede algo así como cuadrado. Luego yo voy a acomodar un poquito más mi cámara para que quede bien el encuadre. Entonces lo que yo voy a ir haciendo, aquí ya que tengo como que mi escena acomodada, es que voy a ir sacando renders de la primera vista, que sería tal cual la tenemos. Por ejemplo, a lo mejor yo voy a abrir mi grupo, voy a seleccionar el asiento. Por ejemplo, así, entonces mi animación en sí va a ser que empiezo a girar estos objetos, entonces al final mi silla va a terminar de hacer este movimiento porque es una silla giratoria. Van a ser varios renders, tienen que ser mínimo 10 que hagan un movimiento que sea repetitivo. Aquí, por ejemplo, ya saqué mi primer frame o el primer cuadro de mi animación, entonces lo único que voy a hacer es irla guardando en JPG. En alguna carpeta, yo les recomiendo que como es una pequeña animación que vamos a hacer en Photoshop o en cualquier otro programa, lo que pueden hacer es irles poniendo como un número a cada render. En este caso, este va a ser mi render número 1. Por ejemplo, aquí voy a hacer una carpeta nueva que diga secuencia. Uno. Y yo aquí le voy a poner, por ejemplo, 1 y lo voy a guardar como JPG. Y luego aquí voy a empezar a girar, por ejemplo, como que así. Y voy a volver a generar mi render. Y así voy creando todos los frames de mi animación.
Cuando tengan, por ejemplo, su secuencia, va a ser algo más o menos así. Si se fijan, yo saqué 12 renders en total. Y si voy pasando de uno por uno rápido, si se fijan, va girando mi silla. Entonces, eso es como que el punto de este ejercicio, hacer como una pequeña animación. Si se fijan, se detiene aquí y luego regresaría al punto número 1 de nuevo. Entonces, ya que tengan todos sus renders listos, los vamos a pasar a Photoshop. Aquí, por ejemplo, yo ya abrí mi Photoshop. Tengo una carpeta donde guardé todas mis secuencias. Si recuerdan, les dije ahorita que eran 12 secuencias o 12 frames o cuadros o imágenes o como quieran llamarles. En Photoshop es muy fácil hacer pequeños GIFs o videos. Está la parte aquí arriba donde dice Window o ventana. Y por lo general yo utilizo uno que dice Timeline. Esta es una línea del tiempo donde podemos como que acomodar o ajustar el tiempo. Si se fijan, es como una barrita. Viene una opción de play, viene aquí para cambiar o agregar video. Y tenemos un símbolo de más y aquí viene del lado derecho unas rayitas. Aquí podemos ajustar un poquito lo del tiempo de los frames. Aquí, por ejemplo, yo puedo buscar las imágenes, puedo seleccionar cualquiera de estas y la puedo ir arrastrando acá. Y aquí lo voy a poner en mi primera imagen en Create Video Timeline. Y si se fijan, ya me ajustó y me abrió así la edición. Aquí yo nada más voy a agregar, por ejemplo, el set Timeline Frame Rate. Aquí yo por lo general les recomiendo que como va a ser un GIF pequeño, lo pongamos en 24. O puede ser inclusive en 12, 15. Yo lo voy a dejar en 24, que es lo que normalmente uso. Son los frames. Y luego, por ejemplo, tenemos Loop Playback. O sea, hace que se repita infinitamente. Aquí si se fijan, donde tenemos la tuerquita, también viene que sea loop. Eso quiere decir que cada vez que termine uno, se va a ir abriendo el otro. También, por ejemplo, aquí puedo hacer más grande la vista y si se fijan, tenemos cuántos frames abarca una sola imagen. Los frames es como un cuadro o un movimiento pequeño. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo voy a mover hasta mucho más cerca. Por ejemplo, hasta 2. Puedo agregar, por ejemplo, el 2 nada más. Lo puedo agregar aquí. Aquí está. Entonces ya nada más lo voy acomodando y voy ajustándole también a quiero que sea hasta el número 2. Y así pueden ir agregando todos sus frames, los van ajustando. Y al final les queda una pequeña animación. Aquí yo, por ejemplo, lo voy a dejar en 2 frames cada uno. Aquí la imagen quedó movida, la tengo que centrar de nuevo, si se fijan. Hasta ahorita, esa es mi animación. La puedo hacer más larga si ajustan el tiempo. Por ejemplo, a lo mejor yo creo que sea 4. Por ejemplo, aquí yo la voy a ajustar más. La voy a mover hasta acá y esta también la voy a ajustar hasta acá. Si se fijan, se hace un poquito más lento el movimiento. Y así voy a ir agregando todos mis frames. Se fijan, aquí me está dejando agregar cada uno. Y aquí, por ejemplo, yo corté mis imágenes para ahorrarme el tiempo de estar moviendo. Si se fijan, si le doy en play, y automáticamente me queda una secuencia con un GIF de una silla que empieza a girar. Entonces ya tengo acomodados las dos imágenes y como lo puse en un GIF tipo loop, se repite infinitamente. Ya nada más cuando lo tengan en File, lo pueden exportar. Aquí donde dice Export y lo buscan para exportar para web. Aquí les va a salir esta ventana. Dejen que termine de cargar, que son como los píxeles y así. Entonces aquí, por ejemplo, le van a poner que sea en un GIF. Se puede guardar en video, se puede guardar en JPG. En este caso lo queremos en GIF. Tenemos los colores. Por lo general los GIFs tienen pocos colores. En este caso lo vamos a dejar en el máximo, que son 256. Parece que tienen, por ejemplo, 8 colores y se ven como muy de pocos colores. Si se fijan así.
como lo estoy viendo aquí. Si lo ponemos, no sé, de 64 colores, se ve un poquito más, pero también como que limita. Es dependiendo de la plataforma o de para qué lo vayan a utilizar. En este caso yo lo voy a bajar en el máximo, que son 256 colores. Se fijan, lo modifica un poco, pero tampoco no es así como muy drástico. Y ya nada más lo voy a guardar. Voy a buscar la carpeta donde lo estaba buscando y le voy a poner aquí GIF de silla. Lo voy a poner en guardar. Y aquí me va a indicar que se está guardando. Y ya cuando termine lo puedo buscar en mi carpeta. Y si se fijan, va a ser una imagen GIF que se sigue moviendo una y otra vez.